Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos ustedes, muchachos. A ver, hoy día nos toca ver un tema de verdad bastante interesante llamado la famosa diversidad cultural, ¿no? Tema de verdad muy interesante. Entonces, cuando escuchamos hablar de diversidad cultural, pues lo asociamos con la variedad de culturas, ¿no? O sea, varias culturas existentes dentro de un determinado territorio, ¿no? A eso se llama la diversidad cultural, que la UNESCO considera que se debe celebrar la diversidad cultural el 21 de mayo, ¿no? Día Mundial de la Diversidad Cultural. Para poder entender esta diversidad cultural, nosotros tenemos que comenzar por entender qué cosa es cultura. O sea, la cultura no tiene que ver con el color de piel, ¿ah? Las características físicas que cada uno tenga, eso va por el lado de etnia, ¿ya? La etnia va a comprender a un grupo de personas que habitan determinado espacio geográfico por varias generaciones, generando un proceso de adaptación a ese medio, ¿no? Y en ese proceso de adaptación a ese medio va adquiriendo ciertas características físicas, ¿no? Esto lo dice un antropólogo, Kotak. Kotak pues tiene una hipótesis, ¿no? Cuando a Kotak le preguntan sobre la variedad de razas que existen, Kotak dice, no, solamente hay una raza, y es la raza humana. El color de piel, las características físicas, es un proceso de adaptación al medio en el cual nosotros habitamos por varias generaciones. O sea, no es que usted va a un espacio geográfico y caramba, pues sus rasgos físicos cambian. Así no es, pues, ¿no? O sea, tiene que pasar un montón de tiempo ahí, cientos de años, varios cientos de años para generar esa adaptación. Por ejemplo, Kotak dice, ¿no? Váyase al trópico africano. En el trópico africano, pues el calor, los rayos solares son bastante fuertes. Entonces la persona tiene que usar protector solar, ¿verdad? Pero ahí hay un protector natural, la melanina. Por eso el color de piel negro. Entonces, en el trópico africano usted va a ver a personas bastante negritas, porque tienen que botar bastante melanina para protegerse de los rayos solares. En cambio, si se va alejando del trópico, el color negro va bajando, la intensidad del color negro va bajando, porque como hace menos calor ahí, necesitan menos protección natural. Y si se va al otro lado del planeta, donde hay mucho frío, donde los rayos solares son tenues, usted va a encontrar a personas de color blanco, con ojos claros. ¿Por qué? Porque como los rayos solares son bastante bajos, ¿ya? No puede tener ese protector natural llamado melanina, porque si no, no absorbería nada de sol, nada de vitamina D y sufriría de raquitismo. Ah, profe, interesante esa hipótesis de Kotak. Sí, bastante interesante. Muy interesante la hipótesis de Kotak. Ah, ya. Entonces, profesor, si hablamos de etnia, en etnia sí vamos a tener en cuenta los rasgos físicos. Pero cuando hablamos de cultura, la cultura es patrones de conducta socialmente aprendidos. O sea, esa cultura la aprendemos producto de la interacción con las demás personas. Es una construcción. Ande, profe, sí, muchachos. Esos patrones de conducta que nosotros tenemos han sido construidos, han sido aprendidos, o sea, nosotros lo hemos aprendido producto de la interacción con las demás personas. ¿Y dónde comenzamos a aprender esa cultura? Esa cultura la comenzamos a aprender en nuestra familia. No es que se interactúan primero con los padres, con los hermanos, abuelos, ¿no? Entonces ahí ya vamos absorbiendo un patrón cultural. Esos patrones culturales se expresan a través de los alimentos, a través de la forma de vestirse, cómo se habla, la música que se escucha. ¿Te das cuenta? Ah. Oiga, por ejemplo, yo recuerdo, estaba dictando y un compañero, un colega mío, eh,
es hincha de Chacalón. Entonces en su celular pues pone la música de Chacalón y justo lo llaman y suena pues la música de Chacalón. Su emblema, ¿no? Esta canción, Viento, ¿no? Y ni bien suena, había una alumnita al costado que escucha la canción y comienza a bailar con sentimiento, con los dedos hacia arriba, las manos hacia arriba, ¿no? Clásico de Chacalón. Entonces, que uno lo veía, caramba, interesante, ¿no? Entonces ahí conversamos con la señorita, pues y ella decía pues que en su familia ellos han escuchado siempre esa música, ¿verdad? Y cuando lo escucha, recuerda pues la época donde estaban con sus abuelos, ¿no es cierto? Épocas muy felices. Entonces, mira cómo es la interacción, ¿no? Cómo es la cultura, ¿no? O sea, cómo vamos nosotros aprendiendo eso. Ah, caramba, profe, qué interesante, ¿ah? Claro, Luis, haciendo la famosa pistolita, ¿no? O sea, somos seres culturales, o sea, aprendemos, absorbemos todas esas formas de actuar que están a nuestro alrededor. ¿Entendieron? Ah. Miren esa imagen. Les voy a dar unos 30 segundos para que lo observen en detalle. Esa foto pertenece a un espacio en Turquía. Es Turquía ese país. Bueno, este es solamente una partecita, ¿no? Así que por favor, 30 segundos para mirar al detalle esa foto. Listo, ¿se dio cuenta? Profe, ¿de qué me di cuenta? Que es bastante igual a lo que pasa acá en el Perú. Así, profe, claro, pues muchacho, mire, por ejemplo, mire estos tres chicos. ¿Qué están haciendo? ¿Están pateando el balón, sí o no? Dígame usted, ¿eso lo ha visto acá? Ahí está, Yadira, Barrios Altos, ¿no? Ahí está, sí, yo también conozco Barrios Altos, muy bonito, muy bonita zona. Yo viví en el Agustino, pero yo me iba a Barrios Altos de niños, caramba, yo me iba me paseaba por las quintas. O sea, qué bacán esas quintas, ¿ah? Bueno, entonces esto de acá es son jóvenes pateando la pelota, eso se ve acá en el Perú. Ah, así, cerca de la cantuta, caramba, está bien, ¿ah? Ahora, la contextura física de estos chicos es muy parecida, es prácticamente igual a la contextura física del peruano, ¿no? Ahora, por acá vemos, bueno, que no se distingue bien si son dos niñas o es una adolescente con una niña, ¿no? Pero están conversando, jugando, ¿verdad? Que es algo también que se ve continuamente acá, ¿no? También vemos que están teniendo ropa acá, lo cual es sinónimo de falta de espacio. Acá también pasa lo mismo, ¿no? Y profesor, eso también se ve en el Perú. Ah, y parece pues que acá es una zona donde está muy poblada, ¿no? Muy poblada. Profesor, pero acá parece que tuvieran sótanos. Sí, parece que tuvieran sótanos, ¿no? Pero si usted mira por acá, aquí es una bajada, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso significa que esta construcción está en un cerro, está en una pendiente, ¿no? Y al estar en una pendiente, lo cual lo reafirma, mire acá estas escaleritas de esta casa, mire, ve,
Entonces sí es un cerro. Ah, entonces como esta construcción está de subida, los primeros pisos parecen que fueran sótanos. Ah, pues sí, no, profe. Oiga, esta linda imagen, ¿no? Que es de Turquía, es muy parecido a lo que ocurre acá en el Perú, ¿cierto? Ah, tiene razón, profesor. Tiene razón. Ah, bien. Ahora vamos a ver un pequeño videíto, ¿ya? Pero para este videíto tengo que compartir el sonido de la computadora, así que denme unos segundos. Ahí está. ¿Se ve, muchachos, la pantalla? ¿Se ve o no se ve? ¿Ven la foto? Sí se ve, ¿no? Ahí está. Entonces ahí voy a comenzar a pasar el videíto. ¿Es una playa? No, Melissa, aunque sí hace mucho calor. ¿Es un lugar al que ya habías ido antes, Valentina? Sí, cada año, Luis. Recuerden que les queda una pregunta. El que adivine se lleva el premio. A ver, ¿es a donde vas de vacaciones? ¿Hace calor y ahí viven tus abuelos? Tus abuelos, ¿cómo era? Tlaltenango, en Jalisco, ¿no? Cuando te conocimos, dijiste que cada año visitabas a tus abuelos. ¡Guau! ¡Qué buena memoria, Luis! Gracias, Nacho. Me gusta recordar cosas de otras culturas. ¿Otras culturas? Luis se refiere a que soy de la cultura huichol o wixárika del estado de Jalisco. O sea que no eres mexicana. Claro que es mexicana, Melissa. La cultura no se trata necesariamente de nacionalidades. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No, esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo. Trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso! La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. ¿Y ya vas a abrir tu premio, Luis? Sí es cierto. Toma. Está genial. Muchas gracias, Vale. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás.
Bien, chicos, ¿qué les pareció? Interesante el video, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahí reafirma que cultura tiene que ver con los patrones de conducta, ¿no? Patrones de conducta que nosotros aprendemos producto de la interacción con otras personas. A eso se llama patrón de cultura, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a este personaje de nombre Kotak, ¿no? Kotak hace preguntas, ¿no? Y dice, ¿qué deporte practica usted? ¿No? Eso pregunta, ¿qué deporte practica usted? Ah, bueno, ya usted pues estará respondiendo mentalmente qué deporte practica, ¿no? Luego pregunta, ¿no? ¿Usted eligió ese deporte que practica? Y lo más probable es que usted responda sí, ¿no? Es lo más probable que usted responda. Y de ahí te pregunta, si hubieras nacido en otro país, ¿practicarías otro deporte? Y tú dices, no, bueno, claro, ¿no? Por ejemplo, si hubieras nacido en Venezuela, lo más probable que hubieses practicado hubiese sido el béisbol. Si hubiese nacido en Estados Unidos, el fútbol americano o el básquet, ¿no? Ah. O sea que en realidad usted no eligió el deporte que practica. Usted simplemente practica ese deporte por influencias de su cultura. Su cultura lo influyó a usted, ¿no? Y usted practicó ese deporte porque todos lo practicaban, ¿no? Ahora, de repente, algunos de ustedes mencionan, ¿no? Y dicen, no, profe, pero yo practico natación, yo practico taekwondo, por ahí alguien practica básquet, no, o sea, ciclismo, ¿no? Otro deporte, ¿no? Pero si usted practica otro deporte, también lo practica por algún tipo de influencia que ha recibido, ¿no? Por ejemplo, ayer una señorita me mencionaba que en su casa todos juegan ping-pong, ¿no? Porque sus padres practicaban ping-pong, sus abuelos también. Entonces, mira, ve, hay una influencia ya en sus familias, es cultural. Nosotros hacemos lo que vemos. Así, profe, claro, nosotros hacemos lo que vemos. Esa es la situación de cultura. Ah. Por ejemplo, acá, mira, ve. Esta foto está en el libro de Kotak, donde es una foto de Brasil, una personas brasileñas. Y Kotak dice que en Brasil son muy amantes del fútbol y las novelas, ¿no? Entonces, el fútbol y las novelas une bastante a los brasileños. Ahora, en el fútbol, pues, son campeones mundiales, ¿no? Son 5 veces campeones del mundo en el fútbol. O sea, ¿qué le vas a decir a los brasileños sobre fútbol, no? Bien ganado está. Pero ¿qué pasa, dice Kotak, en los otros deportes? ¿No? ¿Qué pasa en los otros deportes? Por ejemplo, Kotak dice, ¿no? Cuando hay olimpiadas, si bien es cierto, Brasil gana varias medallas, pero no se compara pues con lo que ganan los chinos, los rusos, los norteamericanos, ¿no? No se compara. Entonces, ¿qué pasa? Dice Kotak. En otros deportes, cuando un deportista brasileño está disputando la final, siente mucha presión, porque como no están acostumbrados a ganar en otros deportes, la sociedad brasileña los presiona bastante. ¿Ya? Los presiona bastante. Y ese deportista siente mucha presión sobre sus hombros.
y dicen, no quisiera estar, porque si fallo, los brasileños me van a recriminar. Ese exceso de presión que siente ese deportista brasileño lo conduce muchas veces a fallar, ¿no? Claro. Exacto, Josué. Exacto, Juan Jesús, a eso iba. Muy bien, Danilo, se dieron cuenta. O sea, eso mismo que le pasa a los brasileños en esos otros deportes donde ellos no ganan y acostumbran a presionar bastante a ese deportista para que gane, eso pasa en el Perú. Nosotros en el fútbol pues nunca hemos sido campeones mundiales, nunca. Entonces cuando vamos al mundial después de mucho tiempo, queremos avanzar y le ejercemos mucha presión. Cueva falló el penal y todo mundo se fue contra Cueva. Bueno, casi todos, ¿no? Y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, ese problema que tienen los brasileños es un problema que caramba, en Sudamérica se da bastante. Eso se da en Brasil, se da en Chile, se da en Argentina, se da en Perú. Es que como no ganamos, presionamos. Todo lo que es cultural son patrones que hemos aprendido. Pero no todo lo que se aprende está bien. No todo lo que se aprende está bien. Hay cosas que debemos cambiar. Entonces, si Cueva falló un penal, no hay que vapulearlo, sino hay que preguntarnos por qué falló. Hay que tratar de entender qué circunstancias motivaron a que él falló, para aprenderlo y la próxima persona que logre patear un penal tenga menos presión y tenga mayor probabilidad de éxito. ¿Ya? Recuerdo una lectura de Harvard que decía, el latinoamericano le enseña a su hijo a no fallar. Dice, no te equivoques, no te equivoques. Y en Harvard dice que eso está mal. Eso está mal. Nunca puede decirle a un niño no te equivoques. Jamás. Porque la única manera de no equivocarse es no hacer nada. O sea, tenemos que entender que el hacer cosas involucra que algunas veces nos vamos a equivocar. ¿Ya? Por ejemplo, incluso hasta en la participación de clase, hay muchos chicos que no participan porque tienen miedo a fallar en la pregunta o a fallar en la respuesta. ¿Ya? Es por eso que no hacen nada. Y eso no está bien. Tienen que participar. ¿Ok? Y el participar obviamente involucra que algunas veces se van a equivocar. Eso hay que aceptarlo. Ahora, claro está que si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que informarnos. O sea, no es que, no, el profe me ha hecho que me equivoque y yo hago cualquier cosa. No, tampoco es así, no lo tomes tan literalmente. ¿Ya? Tienes que informarte qué vas a hacer, ¿no? O sea, no es que te metas a la loca, tienes que conocer. ¿Ya? Ahora, tú planificas y te metes. Y te das cuenta que esto va a terminar mal. Entonces, si ya sabes que va a terminar mal, por todo lo que has visto, entonces ya tienes que decir hasta acá nomás, ¿no? Hasta acá nomás y lo abandonas. O sea, tampoco vas a asumir que vas a perder todo, ¿no? O sea, si te das cuenta que es inevitable la derrota, ya hasta ahí nomás abandono, ¿no? Prefiero perder esta parte que perder todo. ¿Ya? Bien. Bien. A ver. Bien. Entonces, hasta ahí está claro. Allá, los latinoamericanos. O sea, tenemos bastantes cosas en las cuales nos parecemos los latinoamericanos, pero también tenemos otras cosas en las cuales nos diferenciamos, ¿no? Por ejemplo, dicen que el peruano es muy hipócrita, ¿no? Eso dicen, ¿no? Porque no decimos las cosas como son, ¿no? O sea, tratamos de cubrirlas, ¿no? Por ejemplo, hasta en las chapas, ¿no? Decimos orejita Flores, la foquita Farfán, ¿no? El machito Gómez, el zorrito Aguirre, o sea, todo en diminutivo, ¿no? Cuando en otros lados dicen, ¿no? Las chapas son, ¿no? El Kaiser de Michoacán, el fenómeno Ronaldo, ¿no? El candado ruso, o sea, pucha,
Imagínate que vas a jugar fútbol, ¿quién está en la defensa en el otro equipo? El Candado ruso, ay, ay, ay. El otro, el Kaiser de Michoacán. Y los peruanos, la Foquita Farfán. La Arañita, mucho trigo. ¿Se da cuenta? Claro, ahí le dicen el gordo Ronaldo, no le dicen el gordito Ronaldo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algo que acá nosotros tenemos que cambiar, ¿no? O sea, aceptar las cosas como son. O sea, si yo soy gordo, me dicen gordo. A mí no me gusta que me digan gordito. Gordito me dice mi esposa, ¿no? Pero lo demás me dicen gordo. ¿Te das cuenta? Es así. Bueno, obviamente mis amigos, ¿no? El que no me conoce, no, pues, ¿no? Ah, entonces son cositas que tenemos que cambiar. Decir las cosas tal como son. Ah, ya, profe. Bien. Entonces, mira, los argentinos te lo dicen directo. Nosotros estamos a media caña, ¿no? O sea, esa parte tenemos que cambiar, ¿no? Por ejemplo, si hay pobreza, ya pedí que son pobres. Di que hay miseria. Por ejemplo, en Argentina, a las zonas pobres le dicen Villa Miseria. Así, es duro, ¿sí o no? Pero al decir Villa Miseria, ya hay una llamada de atención al gobierno. Señores, ahí está Villa Miseria. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene que ir a apoyar ahí. Pero si no decimos las cosas como son, lo ocultamos, entonces no sale a la luz. Y al no salir a la luz, pues el gobierno no ayuda. ¿No es cierto? Ah, a esa no sabía. Al agua le dicen la seca. ¿Así? ¿Ah? Caramba, la seca. A ver, después, ¿qué hice acá? De vuelta aparece Kotak, ¿no? Y Kotak dice, ¿qué tan especial somos? Es una pregunta de verdad que va directo a la yugular, ¿ah? ¿Qué tan especial somos? ¿En qué medida somos uno mismo y en qué grado resultamos producto de una cultura en particular? ¿Ah? ¿Cuánto influye y cuánto debería predominar los antecedentes culturales sobre nuestras acciones y decisiones? Les pongo un caso. Imagínense que hay 10 panes francés, todos idénticos, igualitos, obviamente, ¿no? Y usted escoge o saca un pan francés al azar. Pregunta, ¿cuántos o cuán especial será ese pan? ¿No? ¿Tendrá algo de especial ese pan? No, ¿verdad? ¿Y por qué no tiene nada de especial? Porque es igualito al resto, pues. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, para que usted se convierta en un ser especial, usted tiene que ser producto de usted bastante. O sea, usted tiene que darse cuenta. Usted tiene que ser una construcción de usted y la mínima parte de su cultura. Si no, no va a ser especial. ¿Recuerdan que cuando veíamos economía le decía que la pobreza se hereda? Y ustedes se achoraban y decían, no, profe, ¿cómo se va a heredar? Acá te lo explica, es que es cultural. El ser humano hace lo que ve. El ser humano hace lo que ve. Por eso la pobreza se hereda, ¿no? Entonces, si esta persona está en un ámbito donde hay pobreza y ve pobreza, lo más probable es que cuando él crezca siga siendo pobre, salvo que sea un ser especial. Salvo que sea un ser especial. Si es un ser especial, se va a dar cuenta que no está bien seguir en la pobreza. Y él va a comenzar a hacer cosas diferentes. Y él sí va a salir de la pobreza. ¿Por qué va a salir de la pobreza? Porque al ser un ser especial se da cuenta que tiene que hacer otras cosas. Pero la mayoría no. La mayoría va a seguir haciendo lo mismo. Ese es el problema. Ah, por ejemplo, hay chicos que entran a los grupos pandilleros. Y al estar dentro de esos pandilleros, ellos absorben su forma de ser. Y para ellos eso está bien. Esa es su cultura. Ah, igual pasa en esas mafias. También tienen su propia cultura, o sea, sus propios patrones de conducta. Ah,
profe, qué bárbaro. O sea que esta situación de lo que se conoce como cultura, hay que darle bastante atención, ¿no? Mucha atención. Ah, oiga, por ejemplo, usted ha visto cuando enseñan a veces, oiga, yo he escuchado, pucha, cuando enseñan a sus hijos, pues, parece que le estuvieran agarrando a palos, oye. No, qué bravo, qué bravo es aprender en una situación que parece que te están agarrando a palos. Porque para aprender uno necesita tranquilidad, ¿ya? Uno cuando es niño y quiere aprender necesita juegos, interacción, que sea alegre, divertido, ¿no? Y que tenga la confianza, la tranquilidad de que el niño pueda expresar lo que él piensa. Porque si él expresa algo y el padre automáticamente lo coacciona, ya fue, ya estás asustado, ya no quieres ni pensar, ¿no? Porque te equivocas, te cae un chanclazo, entonces ya te limita, ¿no? Entonces ese chico aprendió de esa manera y cuando crece, si es que no se da cuenta, a su hijo también le enseña chanclazos. ¿Se da cuenta? Pero si este es un ser especial y se da cuenta que así no se aprende, entonces va a cambiar la forma como se enseña. Ah, qué interesante, profesor, es esta situación de lo que es la cultura. Ahora, acá está la UNESCO. Y la UNESCO te define cultura. Dice, la UNESCO, según la UNESCO, ¿no? La cultura son los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos que caracterizan a una sociedad. Ya, profesor. Oiga, una vez en el micro escuchaba a una señora que le decía a un señor, usted es un tipo sin cultura. Usted es un tipo sin cultura. ¿Qué opinan? ¿Será cierto eso? ¿Podrá existir alguna persona que no tenga cultura? Y la respuesta, claro, ¿no? La respuesta es no. ¿No es cierto? La respuesta es no. Todos tienen cultura. ¿No? Todas tienen cultura. De repente la señora estaba haciendo referencia a la diferencia entre la cultura élite y la cultura popular. Donde la cultura élite hace referencia pues a la música clásica, a las letras, al famoso buen gusto, ¿no? Y la cultura popular pues a Chacalón, la música cumbiambera, el diario El Trome, ¿no? Donde esa cultura popular también tiene sus propias creencias, ¿ah? Así, profe, las propias creencias, claro. Por ejemplo, la Sarita Colonia, ¿no? Que es santa de los delincuentes, santa de las prostitutas, también sale santa de las señoras, mujeres que trabajan en las casas, ¿no? Son creencias, ¿no? Por ejemplo, dicen que la acusaron de robo y le quemaron sus manitos, entonces se hace santa de los delincuentes. Incluso hay hasta un penal, ¿no? El penal Sarita Colonia, ¿no? Se hace también santa de las prostitutas porque según las creencias intentaron abusar sexualmente de ella y no pudieron lograrlo. Pero son creencias populares, ¿no? Como también, por ejemplo, no sé si usted conoce la historia del niño Ricardito, ¿no? La historia del niño Ricardito, profesor, sí. Si usted alguna vez ha ido pues al cementerio Presbítero Maestro, ¿ya? En ese cementerio Presbítero Maestro, en la entradita nomás, en la entradita está enterrado el niño Ricardito, ¿no? Usted va a ver, se va a dar cuenta que es el niño Ricardito porque es el único que tiene pues flores a cada rato. Ten en cuenta que en el cementerio Presbítero Maestro ya no entierran personas hace años ya. Hay personas que están enterradas ahí que han muerto en 1900, ya no tienen familia, ya están. En cambio, el niño Ricardito sí tiene un montón de flores. Y la gente va y le reza, ¿no? Y se encomienda al niño Ricardito
porque hay gente que le atribuye milagros. Así, profe, sí, y eso está dentro de la cultura popular, ¿no? Un guía dice, ¿no? Estaba él contando la historia sobre el niño Ricardito y dos señoras se le acercan. Uy, señor, qué bonito habla usted sobre el niño Ricardito. Nosotros somos familia. Y la otra señora dice, hemos sido familia. ¿Por qué no nos visita? Mira, acá está nuestra dirección para contarle más cosas sobre el niño Ricardito. Ah, ya, señora. Bueno, ya se despidieron. Y después de 2 meses, ya cuando tuvo tiempo, se acercó al lugar que le habían dicho las señoras. Cuando llega a la dirección, pues no encuentra a nadie, ¿no? Y había un guachimán y le pregunta, ¿no? Sobre las señoras. Y el guachimán se queda sorprendido. ¿Qué? ¿Has hablado con esas dos señoras? Pero esas señoras ya murieron hace años. Ya murieron hace años. Imagínate, y así como esas historias, pues hay un montón de historias en ese cementerio. ¿Ya? Ah, su profe, qué bravo eso de lo que es cultura, ¿no? Lo que es cultura es bastante interesante. A ver. Acá tenemos otros conceptos, ¿no? El concepto que me agrada a mí es este de acá, ¿no? A ver, vamos a marcarlo. Ahí está. Esta que dice que la cultura son patrones de conducta socialmente aprendidos, ¿no? Esto lo aprendemos producto de ¿qué? Producto de la interacción con otras personas, ¿no? Eso es cultura. Lo aprendemos producto de la interacción. ¿Y cómo se expresa esa cultura? Uy, ay, ay, se expresa de diferente manera. ¿Sí, profesor? Claro, mira, por ejemplo, se expresa a través de los alimentos. Toda sociedad tiene que alimentarse, ¿o no? Pues sí, profe, toda sociedad tiene que alimentarse. Ahora, ¿qué comes y cómo comes? Eso forma parte de tu cultura. Ah, igual pasa, mira, ve, con la vestimenta, con los bailes, música, creencia, lenguaje, deportes, etc. De todas esas formas se expresa la cultura. Ah, ¿te acuerdas de esa pregunta de examen de admisión de San Marcos que decía, el ir a Mistura, ¿uno a qué va a Mistura? Los chicos dicen, profe, vamos a comer. Bueno, sí vas a comer, pero primero vas a conocer cultura a través de la comida. Qué diferente si voy a comer, ¿no? O sea, voy a conocer cultura a través de la comida, porque usted allá en Mistura usted ve platos de diferentes regiones del país. Así es, Juan Jesús, ¿no? Entonces, profe, voy a ir a Mistura para comerme los anticuchos de Grimanesa. Bueno, eh, no, 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 no. ¿Por qué no, profe? Ahí están los anticuchos de Grimanesa, pero no, pechochera. Los anticuchos de Grimanesa usted le encuentra aquí en Lima. Usted puede ir a su local de Grimanesa y comer esos anticuchos cuando usted quiera. Usted tiene que ir a Mistura para comer algo que en Lima no come, ¿no es cierto? Ah, pues sí, ¿no? Por ejemplo, usted ha comido ese pan serranito, ¿no? Por ejemplo, ese pan que traen del Cusco de Oropesa, que eso, es un pan pero exquisito, bien rico, ¿ah? Ese pan, cuando lo hacen acá en Lima, no sale igual. No, no sale igual, muchachos. Los panes que lo hacen aquí en Lima, no sé si irá la altura, el agua, el horno, no sé, pero no sale igual. Entonces, ese pan lo tienen que traer del Cusco, o sea, lo hacen en el Cusco y por avión lo traen y lo comienzan a vender a Mistura. Entonces, yo sí compraría pan en Mistura, porque es de allá. Ah, o probaría otro plato que comúnmente no lo hacen acá en Lima. Ah, entonces, conoce cultura, trae la comida. Ahora, ¿la cultura se aprende? Sí. ¿Sí? Nosotros los seres humanos nos adaptamos. ¿Ah? Es el ser viviente que se adapta con mayor facilidad a los cambios. ¿No? Ahora, obviamente cuando es el niño, pues el niño está en blanco, ¿no? Y el niño aprende la cultura de donde está. ¿No? Por ejemplo, si usted hubiese nacido en Wuhan, pucha, que usted, mamá, ¿qué vas a cocinar hoy día? Estofado de murciélago. Uy, caramba, la boca se te hace agua,
¿no es cierto? Porque ya usted hubiese formado culturalmente ahí. Pero al estar acá en el Perú y tú escuchar que allá se pues, comen animales exóticos, entonces usted dice, no, pues así no va a Perú, no, eso no se come, ¿no? A nosotros sí nos va a chocar, ¿no? Por ejemplo, hace unos días vi un documental sobre algunos restaurantes en Asia y había uno de ellos donde se cocinaba al perro, mira, ¿eh? Y ellos se meten al jardín del restaurante donde había una jaula con cachorros. Oye, una pena para nosotros, ¿no? Porque vemos al perrito, al cachorro y despierta ternura, ¿no? Porque el cachorro es un animal doméstico, el perrito, ¿no? Un animal noble, ¿no? Ah, y que lo vayan a cocinar y al final lo vemos como si fuera un chanchito al horno, pucha, golpea, ¿no? Hasta gana de vomitar nos da, pero para ellos no. ¿Ah? Ay, ay, ay. Así, Danilo, zarigüeya, armadillo y zorros en ceja de selva. Ah, caramba. Es que los patrones de conducta se aprenden. De verdad, los patrones de conducta se aprenden. Es por eso que a veces hay choques culturales. ¿Ya? A veces hay choques culturales, como el caso que te estoy mencionando. Ah, ya. Entonces, profesor, el niño es el que aprende la cultura. Y cuando ya nosotros, que estamos formados en una cultura, viajamos a otro país, nosotros comenzamos a observar y a aprender la forma de actuar que tienen ellos. Así, profesor, ahí está, ahí se comen gato en el norte. Así que no era en el sur, en Chincha no era por Cañete, creo. No he escuchado del norte. Ah, de repente es en la zona de Yapatera. De ahí les explico qué pasó en Yapatera, Piura, ¿no? Bien. A ver, entonces la cultura se aprende, ¿no? Pero ¿quiénes son los que aprenden mejor la cultura? Los niños. Ya cuando nosotros estamos formados culturalmente, lo que va a pasar ahí es que nos adaptamos, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, viaja a Estados Unidos y al principio le va a chocar su comida, el agua, pero pasado 2 meses ya su paladar se va a adaptar, se va a ir acostumbrando poco a poco, ¿no? Obviamente a algunos le va a costar más, ¿no? Pero en algún momento se adapta, ¿verdad? El ser humano se adapta. Ah, ya, profesor. Ahí tiene lo que se conoce como la enculturación. La enculturación es el proceso de aprendizaje de la cultura, ¿no? Y usted ahí ve unas imágenes de niños, ¿verdad? Ve imágenes de niños en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque están en formación, pues. Ah, ¿a cuántos de ustedes les gusta el cuy? Seguramente a varios, ¿no? Porque en su casa les han enseñado a comer cuy frito, o sea, parte de la cultura. Pero también estoy seguro que hay también varios de ustedes que no comen cuy, porque en su casa no le han enseñado eso, ¿no? Por ejemplo, yo acá en mi casa, mi esposa, ¿no? Sí come cuy frito y le he enseñado a comer a mis hijos. Mis hijos yo veo que se lo comen pero exquisito, se ve rico, de verdad. Pero en el caso mío, en mi casa nunca hemos comido cuy, ¿ya? Entonces cuando acá hacen cuy, a mí me hacen pollo frito, ¿no? Entonces yo como pollo frito y mis hijos, mi esposa comen cuy frito. ¿Se da cuenta? O sea, se aprende, ¿no? En este caso yo no he aprendido, ¿no? Pero mis hijos sí, ¿ya? Ah, ya, profesor. Ahí está, mira, Katia, es riquísimo, sí, sí, porque yo observo a mis hijos, a mi esposa comer cuy frito, o sea, que es una delicia, ¿no? Pero, como les decía, son patrones culturales, ¿ya? Ahora, dice acá, el proceso de enculturación es el artífice de la identidad cultural. Cuando se habla de una identidad cultural, se habla del grado de conciencia que nosotros tenemos
de reconocer que tenemos rasgos particulares diferentes a la de los demás. Es ahí donde surge tu identidad cultural. Profesor, pero hay peruanos que no se sienten contentos de la cultura peruana. Bueno, no vaya a pensar que solamente eso ocurre en el Perú, ¿ah? ¿Ah? No vaya a pensar que eso solo ocurre en el Perú. Eso ocurre en diferentes partes del mundo, porque hay un proceso llamado la globalización. La globalización, que es apoyado por la tecnología, genera pues que las culturas de los países dominantes, a través de las películas, de las series, de la música, del deporte, esas culturas de los países dominantes se expandan y sean aceptadas por otros países. Así, profe, claro. Los asiáticos, por ejemplo, con su música, los coreanos. Hay muchos jovencitos que son hinchas de los coreanos, porque ya llegó sus grupos musicales, ¿no? Hay películas, ¿no? Y comienzan a comprar cosas que venden los coreanos, en general los asiáticos. Llaveros, mochilas, ¿no? Incluso también hasta se peinan, se visten como los coreanos. Así, profe, claro. Eso hace la globalización, también trata de unificar a las culturas, ¿no? Imponer la cultura de los países dominantes. Eso obviamente va en contra de las culturas de los países que tienen menos poderío económico. Es un gran problema, ¿ya? Un gran problema es esa parte. Después menciona que la cultura está integrada. ¿Qué significa eso, profesor? Significa pues que no es una isla, hay conexiones. Tú en el mundo mueves algo y eso automáticamente afecta al resto. Así, profesor, afecta al resto, sí. Lo afecta totalmente, lo modifica, ¿no? Por ejemplo, mira, hoy en día, debido al desarrollo económico, la gente no se suele casar a temprana edad. O sea, la tendencia no es a casarse a los 18 años, 20 años, ya no es la tendencia. Eso pasaba antes. Ahora no. Ahora la tendencia es a casarse mayor. El varón en el Perú promedio se está casando más o menos 30, 32, 33 años. La mujer se está casando 28, 29, 30 años. O sea, ya no se casan como antes. Antes se casaban jóvenes. Ahora no, la tendencia es a casarse a mayor edad. Y también la tendencia es a tener menos hijos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos hijos tienes? 4, hoy que eres cuy, ¿no? Hoy en día la tendencia es a tener un hijo, por ahí 2 hijos, ¿no es cierto? ¿Se da cuenta cómo se va modificando todo? Y hay algunos que no tienen hijos, ¿ah? Hay algunos que no tienen hijos. Por ejemplo, tengo un amigo de la universidad que está casado, pero no tiene hijos. Ellos han decidido no tener hijos y trabajar, y con el dinero que tienen viajan por el mundo. Esa es su decisión. Otros adoptan gatitos, ¿no? O perros, ¿no? O perritos, ¿no? Cultura. Ahora también la gente se divorcia más rápido. Y muchos tampoco optan por casarse, optan por la convivencia. Su profe, qué bárbaro. ¿Se da cuenta? O sea, mira, mejora la economía y afecta lo cultural. Sí, profe, sí. Por eso te dice que la cultura está integrada. Ahora imagínense que hay una guerra, una tercera guerra mundial. Si hay una tercera guerra mundial, eso también va a afectar a la cultura. Los patrones de conducta también se van a alterar. Su profe, todo eso, sí, todo eso. O sea, no piense que la cultura es algo aislada, ¿no? O sea, que hay una tercera guerra mundial, se afectan terrenos, va a faltar comida, ¿no? Entonces nuestra forma de alimentarnos también posiblemente se modifique. Por ejemplo, mira los chinos. Los chinos son como 1.300 millones de chinos. Tírale pluma, 1.300 millones de chinos. Entonces te pregunto, ¿y su comida? Alimentar a 1.300 millones de chinos, pues es cosa seria, ¿no? Es por eso que ya en China tú escuchas que ya tienen que comer todo lo que se mueva, ¿no?
Es por eso que comen perros, murciélagos, culebras, ¿no? Porque son 1.300 millones que tienes que alimentar. Una barbaridad. Ahora, también pregúntate la cantidad de basura que generan. Uf, mancha. Entonces, cuando le digo a los chicos, por ejemplo, oiga, ¿usted sabía que el Perú es el cuarto país latinoamericano que menos basura genera? Se asusta, se sorprende. ¿Que Perú es un país que genera poca basura? Sí, el Perú es un país que genera poca basura. Ah, no le creo, profe. Si muchas veces cuando paseo por Lima encuentro basurales, ¿cómo va a ser que generemos menos basura? Generamos menos basura. Pero ¿cómo estaremos de mal que a pesar de que generamos poca basura, no tenemos la capacidad para poder recogerla? ¿Y sabe por qué generamos poca basura? Por lo siguiente. Para generar basura tienes que consumir. Pues. Si no consumes, no vas a poder generar basura. Por ejemplo, si usted se come hoy día su pollo a la brasa, usted va a generar basura. Si yo hoy día no como, es imposible que genere basura. ¿Se da cuenta? Ah, tiene razón, ¿no? O sea, aquellos que generan más basura son los que consumen más. ¿No es cierto? Pero como tienen plata, como son países desarrollados, su sistema de recojo basura funciona muy bien. Ah, mire esta imagen. Le voy a dar unos 30 segundos para que la observe, ¿ya? Léala, por favor. Bien, chicos, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo ha cambiado, no? De que el 50, ¿no? Y luego cuando se desarrolla, ¿no? El papel cambia. Ahora, el etnocentrismo. El etnocentrismo sí es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque consideran que su cultura es superior a otras culturas. Eso es peligroso. Ya el mundo lo ha pasado, ¿no? Ya el mundo lo ha pasado. Acá en América igual, ¿no? En América también ha pasado. Así que no podemos permitir que haya personas que consideren que su cultura es superior a la otra. Cada cultura tiene su propia forma de ver al mundo. Cada cultura tiene su propia forma de ver al mundo. No lo miran de la misma manera. ¿De acuerdo? Ah, por ejemplo, usted ha visto que hay personas que cuando están enfermas se curan con medicina natural. Y se curan, ¿ah? Pero lo demás, para curarse, necesita la medicina occidental, ¿no? Estamos mal, vamos al médico y el médico nos da unas pastillas, unos antibióticos, etc. y nos curamos. Ah, claro, no, profe. Es así. Los patrones de conducta es diferente. ¿Ya?
Ahí está, Fran, por ejemplo, dice que no le funcionan las pastillas, ¿no? Entonces, de repente, Fran accede a la medicina natural y su mismo organismo ya responde, ¿no? ¿No es cierto? Ah, pero bueno, vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo. ¿Ya? Bien. Ahora, en el tiempo, la cultura va cambiando, o sea, no es estática. ¿Y saben por qué razón no es estática la cultura? Porque nosotros estamos en constante interacción con los demás. Y al estar en constante interacción con los demás, nosotros vamos absorbiendo más cosas. Así, profe, claro. Y hoy en día más con tanta información que existe, ¿no? ¿Ya? Ah. Las culturas se manifiestan, pues, uno, a través de las lenguas, del arte popular, de la música, de las fiestas tradicionales, ¿no? De las tradiciones. Por ejemplo, acá en el Perú somos un pueblo bastante religioso. Acá, por ejemplo, se practica la famosa procesión del Señor de los Milagros. ¿Así, profesor? Claro. Esa procesión del Señor de los Milagros, pues, te muestra claramente lo pegado a la religión que estamos. ¿Ya? Mira pues a tus abuelos, mira a tus padres, ¿no? Personas pues muy apegadas a la religión. Y eso es una muestra pues, por ejemplo, que en el Perú pues es un país que sufre bastante, ¿no? Sufre bastante y en los momentos de verdad más difíciles, donde la familia o la persona está atravesando por una desesperación, nos pegamos a Dios y bastante para poder pasar ese mal momento, ¿no? Así, profesor, tiene razón, somos bastante pegados a Dios, muy pegados. Ah, y la gastronomía, uy, ay, ay, ya, o sea que todavía son las 10, pero ya con esto da hambre, ¿no? Una pachamanquita, un cevichito, ¿no? Una papa a la huancaína, ¿no? O sea que en el Perú, mira, debido pues a la fusión de varias culturas, uy, ay, ay, mira todo lo que ha salido, ¿no? El Perú, por ejemplo, es un país multicultural y también pluricultural. ¿Así? ¿Y qué es eso, profesor? Cuando se habla de que el Perú es un país multicultural, significa que es un país con varias culturas provenientes del exterior, varias culturas provenientes de migrantes. Ah, en cambio, cuando se habla de pluriculturalidad, se habla de varias culturas, pero culturas nativas. ¿Se da cuenta? Usted que es hincha de la historia, por ejemplo, usted ha escuchado hablar de los mochicas, de los nazcas, de los huangas, ¿no? De los mismos incas, de los chavín, o sea, ya había varias culturas. Entonces, cuando son varias culturas nativas, eso se llama pluricultural, pluricultural. Y cuando son culturas que provienen del exterior, eso se llama multiculturalidad, ¿no? Este término surge en Canadá. Canadá es el país donde comienza a analizarse esta situación de la diversidad cultural en la década de los 80. Y los canadienses dicen, ¿no? Nosotros somos un país multicultural, o sea, Canadá, ¿no? Canadá es un país multicultural, o sea, es un país que proviene de varias culturas migrantes, ¿no? En cambio, el Perú es un país multicultural y también pluricultural. ¿Se dio cuenta? Multicultural y pluricultural. Ahora, cuando esas culturas interactúan, ¿no? A eso se conoce con el nombre de interculturalidad, que es necesario, ¿no?
es necesario que ocurra la interculturalidad, o sea, que las culturas que están dentro de un espacio geográfico comiencen a interactuar, porque si eso no sucede, puede ocurrir que comiencen a tener conflictos, ¿no? Y al tener conflictos la cosa se va a poner muy fea, ¿no? Porque eso va a implicar muertes, expulsiones, ¿no? Eso es muy desagradable. Acá está justamente lo que te decía, ¿no? Acá tenemos la situación de multiculturalidad y de pluriculturalidad, ¿no? En el caso peruano, nosotros se hizo un estudio acá en la costa, y nosotros en la costa somos 60%, 60% de sangre nativa, 60% de sangre nativa, 35% de sangre europea, 3% de sangre asiática y 2% de sangre africana. Entonces, ese famoso dicho que dice, ¿no? El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. Ese es cierto, ¿no? Ese es un dicho que implica, pues, que nosotros somos una mezcla cultural bárbara. Una mezcla bárbara, muy bárbara. Pero predominantemente, ¿qué somos? Predominantemente somos nativos, ¿no? Ah, predominantemente somos nativos, ¿ya? Así que en el Perú, alguien que sea racista, pues es alguien que desconozca su pasado, ¿no? Ah, ahora, hay una tesis de Clemente Palma. Clemente Palma, pues, es el hijo de Ricardo Palma, está colgado en internet, ¿eh? Sí es interesante leer su tesis, ¿no? Pero obviamente hay que entender que todo lo que dice ahí tampoco es del todo cierto, ¿no? ¿Ya? No es del todo cierto. Por ejemplo, Clemente Palma dice que la cultura nativa, asiática y africana son culturas inferiores, ¿no? Que genéticamente no estamos dotados, ¿no? ¿Ya? Eso no es cierto, pues, ¿no? ¿Por qué no es cierto? Porque la cultura nativa, asiática y la africana prácticamente estaban en situación de esclavitud, estaban mermados, ¿no es cierto? Y obviamente no puedes comparar pues una persona que está bajoneada, que está mermada, con otra persona que está en la plenitud de sus facultades, ¿sabes? Y eso no es pues que genéticamente sea inferior. Entonces, por ese lado, Clemente Palma sí se equivoca, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces, por ejemplo, habla, ¿no? Dice, acá en el Perú llegaron los españoles. Y los españoles evitaron que otro tipo de europeos ingresara al Perú. Por ejemplo, los ingleses llegaron a Chile, llegaron a Argentina, también llegaron los alemanes. Entonces, Clemente Palma dice, si los españoles le hubiesen permitido la entrada a los ingleses y alemanes, el Perú sería otra cosa, porque la forma de pensar de ellos es diferente. Nos hubiéramos desarrollado nosotros. Eso es lo que dice Clemente Palma, ¿no? Entonces los españoles son culpables porque no los dejaron entrar. Acá básicamente todos son españoles los que entraron y por ahí también entraron personas de otras partes de Europa, pero en cantidades mínimas, ¿no? Italianos, de Irlanda, pero cantidades pequeñas, ¿no? No como sucedió en Inglaterra perdón, en Chile y Argentina, ¿ya? Entonces cuando tengan tiempo, lean a Clemente Palma, son algo de 20 hojas, poquito nomás, léanlo para que entiendan, ¿no? Ahora dice, de África llegaron al Perú, a la zona de Piura, Yapatera. Llegaron africanos de Madagascar, de Angola y de Mozambique. De ahí llegaron, ¿no? A Piura, y de Piura se fueron a Chincha, ¿no? Una parte se quedó en Lima. Acá en Piura, en la zona de Yapatera, donde producen mangos, había un decimista de apellido Barrenzuela, ¿no? En sus décimas indica pues que allá en Yapatera está la raza pura,
O sea, dice que las personas que vinieron del África no se han mezclado. Y como no se han mezclado, todavía es una raza pura. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Habría que investigar, ¿no? Pero por este estudio indica pues que ya estamos combinaditos. ¿No es cierto? Que estamos combinaditos. Ah, ya, profesor. Qué interesante esta situación, ¿ah? Bien. Hasta ahí cómo vamos. ¿Estamos bien? Bien. Ahora voy a borrar esta parte para decirte otra cosa. Mira, ve, me llamó la atención estas palabras, ¿no? Cuando dicen calla, serrano, come queso, ¿no? Entonces, esa frase la conocen, ¿no? A ver. El queso viene de la leche viene de la vaca, y esto llegó con los españoles. Entonces, si llega con los españoles, eso significa que el Inca no comía queso, ¿verdad? El Inca no comía queso. Ah, entonces, si el Inca no comía queso, ¿cómo es posible que nos digan come quesos? No pueden decirnos come queso, porque el Inca no comía queso. Nos podrían decir come cancha, ¿no? Pero come queso no. ¿Ah? Ah. Ahora, este término de serrano también se discute, porque serrano es un apellido. ¿Estamos bien? Ah. El nombre correcto sería Ande. Y si usted nació en la costa, sería Valle Andino. Profesor, pero acá es costa, sierra y selva. Sí, pero está bien, pero sierra lo pusieron los españoles en base a Sierra Leona. Ah, entonces cuando ellos vinieron acá, vieron igualito y dijeron, esto es sierra. Y así quedó, pues. El nombre debería ser Ande, ¿no? Ah, pues sí, ¿no es cierto? Entonces que nos digan andino come cancha. Eso nos pueden decir, andino come cancha. No serrano come cancha, sino andino come cancha. Y cuando estés pasándose por la planicie, por esos barrios pitucos, zonas pitucas, ahí usted mire, y ellos sí son serranos come queso. Ellos sí son serranos come queso, porque sus antepasados vienen de Sierra Leona y comían queso, así que son serranos come queso. Por eso que cuando venían acá y iban por el Ande, no les daban ni soroche, ¿ve? No les daban ni soroche porque eran bastante serranazos. Ah, ya se habían adaptado. Ah, claro, ¿no? Entonces ya saben, ¿ah? ¿Qué somos nosotros? Andinos come cancha, ¿no es cierto? Y los pitucos, ellos sí son serranos, come queso. ¿Ah? Bien. Ahora, acá está este fenómeno llamado la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad viene a ser la interacción, ¿ya? La interacción entre las culturas. Y cuando estas culturas interactúan, absorben cosas, ¿no? O sea, estamos en constante movimiento. Ah, sí, no, profe, así es. Por ejemplo, con esto del coronavirus, hay algo que sorprende, ¿no? En África se suponía, o los investigadores suponían, que África iba a ser el continente más golpeado por el COVID. Y no es así. En África, la letalidad del COVID es bastante baja. Entonces, el mundo se sorprende, ¿no? O sea, ¿por qué el COVID tiene baja letalidad en África? ¿No? Entonces, cuando termine esto del COVID, los investigadores pues nos tendrán que decir qué pasó. ¿Por qué en África hay poca letalidad? Para poder aprender qué pasó en África. Y cuando vuelva un nuevo virus, nos agarre más preparados a todos. Puede ser el clima, pero son hipótesis, ¿no? Ahí está el investigador que tiene que ver. También podría ser la situación que muchos en África son jóvenes, o sea, hay más jóvenes que viejos en África.
Y a los jóvenes el COVID le agarra más suave, a veces ni cuenta se dan, ¿no? Puede ser también eso, pero en todo caso, una vez que pase esto, tendrá que haber investigaciones para poder aprender de la experiencia de los africanos también, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es la transculturalización? La transculturalización es cuando la cultura extranjera devora a la cultura nativa. Entonces vienen migrantes de forma masiva, ¿no? Y logran imponer su cultura sobre la cultura nativa, ¿no? Eso pasó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los norteamericanos, los hoy en día norteamericanos, son europeos de diferentes lados que emigraron ahí, ¿no? Y a la cultura nativa prácticamente la han desaparecido, ¿no? La han desaparecido. Profesor, pero eso también pasó en el resto de América. Bueno, sí, pero hay culturas que han resistido. Por ejemplo, acá estaban los incas, una cultura muy fuerte, ¿no? En Centroamérica estaban los aztecas, los mayas, también otra cultura muy fuerte. Entonces, a pesar de que han venido culturas extranjeras y nos han sacado el ancho, hemos logrado persistir. Es por eso que usted nota, ¿no? Mire, mire al boliviano, mire al peruano, mire al mexicano, al hondureño, al nicaragüense, al guatemalteco, somos parecidos. O sea, no hay mucha diferencia. Cuando se dio esa migración de los centroamericanos hacia Estados Unidos, y usted por televisión veía las caravanas, usted decía, oiga, esa señora se parece a mi abuelita. Oiga, oiga, ¿qué hago yo ahí? ¿No? Somos bastante parecidos. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, Brasil, Venezuela, ¿no? Las culturas que estaban antes ahí no eran como los incas, eran culturas más débiles. Entonces, cuando vino la migración, prácticamente votó a esas culturas. Ahí sí, por ejemplo, ha ocurrido una transculturalización en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, ¿no? Usted mira el uruguayo, parece europeo, lo mismo que el argentino. Mira el brasileño, mira el venezolano. O sea, ahí ocurrió una transculturalización fuerte, ¿no? Ah, ya, profesor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la identidad cultural y la pertenencia? La identidad cultural, recuerda que es el grado de conciencia que usted tiene de tener rasgos particulares diferente a la de los demás. Esa es la identidad cultural. Y cuando se habla de pertenencia, pertenencia viene a ser la necesidad de formar parte de un grupo humano. Nosotros sentimos que nos pertenece todo aquello que rodea a nuestro cotidiano quehacer. Así, profesor, sentimos que nos pertenece todo aquello que nos rodea, sí, sí. Y no queremos desprendernos. Si nos desprendemos, nos invade una sensación de tristeza, campeón. Eso ya lo deben haber pasado algunos de ustedes cuando acabaron el colegio. Si ustedes acabaron el colegio el año pasado, uy, acuérdense ese último día. Ese día donde ya era el último que iban a estar todos juntos. Y salen las palabras, ¿no? Y te apuesto que se te escaparon algunas lágrimas. Porque ahí ya eras consciente de que no se iban a volver a juntar todos juntos nuevamente. ¿No? Ah, pues sí, profe, sí me acuerdo, ¿no? Pertenencia. Ah, Juan estaba feliz. No, pero la mayoría se siente triste. No, profe, pero hay reuniones de exalumnos. Sí, pero ya no es lo mismo, pues, porque en esa época todos son nobles, pues todos están todavía 16, 15 años, pues, ¿no? Ya cuando en el futuro te los encuentras, ya no es igual, pues ya todo el mundo crece, piensa otras cosas, ya no es lo mismo, ¿ya? O de repente cuando te vas del Perú, ¿no? Dicen que uno se vuelve peruano recién cuando se va del Perú, ¿no? Porque cuando se va del Perú, pues extraña su comida, extraña tomar su emoliente, extraña todas las prácticas que se hacían en el Perú.
¿no? Ah, ahí está, Emanuel. Mira, pasan muchas cosas ese día, ¿no? Sus 20 hijos a la reunión. Bárbaro, ¿no? Bien. Ahora, con respecto al patrimonio, ¿qué cosa es el patrimonio? El patrimonio, muchachos, vienen a ser todos aquellos bienes materiales o inmateriales dejados como testimonio de vida por las personas que habitaron este territorio antes que nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando usted se va al centro de Lima, ahí tienen los famosos balcones coloniales, ¿no? Usted se va por el centro de Lima, para los que conocen, ¿ah? Avenida Tacna, bajas por Colmena, subes por la avenida Bancay y bordeas el río Rímac. Toda esa ruta se conoce como Lima Cuadrada, ¿ya? El casco de Lima. Esa Lima Cuadrada, ese casco de Lima, es patrimonio cultural. Dentro de ese casco de Lima tienes a la iglesia San Francisco. La iglesia San Francisco, que está cerca de la avenida Bancay, ahí están las famosas catacumbas, ¿no? Esa iglesia San Francisco es patrimonio de la humanidad. Sales de la iglesia, caminas unas cuadras, llegas a Palacio de Gobierno. Al costado del Palacio de Gobierno está el famoso Desamparados. Desamparados es donde salía el tren, pues, el famoso Tren Macho. Y hoy en día también lo usan como un sitio literario, ¿ah? Al frente de Palacio vas a encontrar pues la Plaza de Armas. En esa Plaza de Armas, ante la Santa Inquisición, sacrificaba personas. A la primera persona que sacrificó la Santa Inquisición fue este señor Mateo Salao, ¿no? Que incluso en la huaca donde él vivía se le conoce como la huaca de Mateo Salao, que está cerca de la famosa Plaza La Bandera. La Plaza de la Bandera, ¿no? Ah, qué interesante, profesor. Ahora, ahí también hacían corrida de toros, ¿no? Ah, o sea que la próxima vez que estés por esa plaza de armas, vas a imaginarte que ahí sacrificaban personas, que ahí se hacían corrida de toros. Ahí nomás al costadito tiene el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión, cada cuadra tiene un nombre. Por ejemplo, la cuadra 1 se llama la cuadra de Puente Piedra. ¿Por qué la cuadra de Puente Piedra? Porque hay un puente de piedra, obviamente, ¿no? La cuadra 2 se llama la cuadra de Palacio, ¿no? Porque ahí está Palacio de Gobierno. La cuadra 3, donde está la Municipalidad de Lima, se llama la cuadra de los escribanos, había escribas. La cuadra 4 es la cuadra de espaderes, porque vendían espadas. Y así, cada cuadra tiene un nombre, ¿ya? Termina Jirón de la Unión y llega a la Plaza San Martín. Mire, ve. Se va por la avenida Tacna y también cada cuadra tiene su nombre. La cuadra 1 se llama la cuadra de Manitas. ¿Por qué? Porque dicen que había una ventana rota que le habían puesto papel, pero ese papel se había roto. Y ellos ponían una especie de velador, ¿no? Y la iluminación salía hacia la calle y parecía que una mano grandota te decía, ven, ven, ven. ¿Se dan cuenta? Ah, la cuadra donde está, la cuadra que sigue se llama la cuadra de mantequería, porque vendían manteca de chancho. La cuadra que sigue, donde está la iglesia Nazarenas, había una pileta que desapareció porque obviamente construyeron la avenida Tacna, ¿no? Pero esa cuadra se llamaba la cuadra Piletas. La última cuadra, donde usted ve el cine Tacna, se llama la calle del Huevo, porque habían corrales. Y cuentan que una vez encontraron un huevo de una ave mitológica, que hizo famosa. Es más, si usted se para exactamente en el cine Tacna y mira hacia el frente, va a encontrar una pared amarilla bien grande, donde hay una loseta bien puesta que dice calle El Huevo. Así le pusieron. Ah, así que cuando termine la pandemia, cuando todo regrese a la normalidad,
y se ubique por la avenida Tacna, póngase en el cine Tacna y mire hacia el frente y va a ver la calle El Huevo. Bien, chiquitines, ahora sí, llegamos a la hora, vamos a dejar de compartir, ¿ya? Vamos a dejar de grabar